Hello, hello. Bienvenidos una vez más a Razonando mi Fe. Yo soy Liz Franco y vamos a seguir con este estudio, meditación acerca de los libros sapienciales. Ya hablábamos acerca de Proverbios, de Job, del Eclesiastés, del Eclesiástico. Hoy toca el turno al libro de la sabiduría. Ya, si no adivinas que está en los sapienciales es porque de plano se parece el libro con el título. El libro de la sabiduría es como el último escalón de la literatura sapiencial. No solo porque fue el último que se escribió, se calcula más o menos hacia el año 50 a.C. O sea, este libro estuvo muy pegadito a Jesús. De hecho, hasta más que algunos escritos del Nuevo Testamento. Pero, ¿qué implica que sea el último? Que va recogiendo todo lo que los demás ya dijeron. Imagínate que estás en la primaria. Toda la primaria, todos los años, llevaste clase de matemáticas. Y en todos, de alguna forma, sumabas y restabas. Pero en uno vas a sumar 1 más 1 y luego ya 15 más 18 y luego ya le vas a meter 15 más 18 más 30 y ya después a lo mejor le meterás A más B más C. El principio de la suma es el mismo, pero va evolucionando, va avanzando. Lo mismo vemos en los libros sapienciales. No es lo mismo el libro de los Proverbios, que solo son sentencias, el libro del Eclesiástico, que ya tiene como toda una compilación de géneros literarios, que el libro de la sabiduría, que es el peldaño más alto que va a recoger conocimientos de todos los libros anteriores. Uno de sus objetivos es cómo responder lo que los demás libros no fueron capaces de responder. Es decir, que Dios va a dar una recompensa futura y eterna por las pruebas vividas en esta vida. Pensemos en el libro de Job. En Job el conflicto era ¿por qué a Job, que es tan bueno, le pasan cosas malas? Y la conclusión de sus amigos fue, es que tú te portaste mal. No, yo no, pues seguro tus hijos se portaron mal. Y en la sabiduría ya no, ya superó esa parte, las cosas pasan, todos pasamos por pruebas, pero no te desanimes porque Dios siempre va a tener la última palabra. Esta esperanza en la vida futura va a ser novedad de sabiduría, que seguramente va a estar influida por Macabeos. ¿Se acuerdan que de los 7 hermanos macabeos que ya hablaban de la resurrección? Pues la sabiduría también trae esto aquí y ya no nada más va a ser una mención en un episodio, sino ya va a estar como un tratado más pensado, más hecho, con conclusiones más formales. ¿Quién lo escribió? Un judío sumamente culto. ¿Dónde? En el extranjero. Lo más probable, o a lo que se inclinan los exégetas, es en Alejandría, en Egipto, que era una de las ciudades con más cultura de la época. ¿En qué idioma se escribió? En griego. Esto le va a quitar puntos, por llamarlo de alguna forma, a este libro. Los judíos mismos no se terminaban de poner de acuerdo cuáles eran los libros que entraban en la Biblia. Los judíos que no salen de Jerusalén, que no, en los exilios, o si tienen que salir regresan, están convencidos de que Dios solo se puede revelar en hebreo. Entonces, un libro escrito en griego no puede ser palabra de Dios. En cambio, los judíos que ya viven en ciudades griegas, que no regresan a Jerusalén después del exilio, digamos que son un poquito más de mente abierta y dicen, pero es que yo ya no hablo hebreo, yo ya no hablo arameo. Y claro que Dios se me puede revelar y Dios se puede revelar en griego. Junto con los demás escritos en griego, originalmente, se les conoce como libros deuterocanónicos, porque se aceptaron en un segundo momento. Nosotros, los cristianos católicos, sí los tenemos en nuestra Biblia. Nuestros hermanos separados suelen quitarlos, son en un total de 7 libros. Pero el pleito no es de ahorita entre cristianos, viene desde antes de Cristo con los judíos. ¿Por qué nosotros sí lo tomamos?
porque Jesús los llegó a citar en su vida. Entonces, el hecho de que Jesús los cite, ¿qué más prueba necesitamos de que sí son palabra inspirada por Dios? ¿Cuál era el objetivo principal del autor de la sabiduría? Imaginen su situación. Él es un judío que vive en el extranjero, sumergido totalmente en un mundo pagano griego. Pero no vive él solo, no es el único judío, hay colonias judías junto con él. Él quiere, por un lado, revitalizar la fe de sus compatriotas, que no se les olviden sus raíces, y por otro lado, pues ya están ahí de una vez evangelizar a los paganos, decirles a los paganos, hey, hazte judío, deja de adorar a tus ídolos chafas y mejor ven y adora al único Dios. Y la ventaja que va a tener este autor es que conoce ambas culturas, porque una la heredó, la estudió y en la otra vive. Es capaz de comunicarse con ambos ambientes. Va a tratar muchos temas a lo largo del libro, vamos a mencionar algunos con sus respectivos ejemplos. Primero, el tema de la antropología. ¿Qué es la antropología? El estudio de la persona, el estudio del hombre. Pero en temas teológicos, pues es el hombre en su relación con Dios. Cómo yo desde mi persona me relaciono con Dios. Y lo que nos dice el autor de la sabiduría es que Dios crea al hombre y lo crea en total libertad. Y es el hombre quien decide pecar. Sí, es nuestra debilidad, sí, pero es nuestra libertad también. Y esto es muy cierto, lo sabemos hasta ahorita, somos libres y aún así elegimos pecar en lugar de elegir siempre por el bien, nos vamos por el libertinaje, por lo que no nos conviene, por lo que nos esclaviza irónicamente. Y esta premisa ya la tiene el libro de la sabiduría desde el año 50 a.C. Otro tema que va a ser como algo muy único de este libro será el de la inmortalidad. Como ya les platicaba al principio, este es un tema que se fue trabajando, no es algo que haya estado en la teología judía desde un inicio, al contrario, es sumamente nuevo. Tan es así que en tiempos de Jesús todavía había corrientes, los fariseos que sí creían en la resurrección de los muertos y los saduceos que no. Era un término o una idea bastante nueva, llamémoslo de alguna forma, en tiempos de Jesús. Pero el autor de la sabiduría lo va a tener muy claro y nos va a mencionar que la muerte solo es un paso, no es el fin. Así como tenemos, no sé, el cambio de dientes, que son cosas que tienen que pasar, que significan que estás creciendo, son cosas que pasan. De la misma manera, la muerte solamente es un paso más hacia esta vida eterna. El autor de la sabiduría está convencido que Dios nos crea para trascender más allá de nuestros años en este mundo. Y también es consciente, como ya les comentaba, que en la vida vamos a pasar por pruebas, que no todo es miel sobre hojuelas y ya va a romper un poquito con esto de la ley de la retribución que se tenía tan arraigada. Me porto bien, me porto mal, me va mal. Puede ser que te portes bien y que pases por dificultades. De hecho, les reto a pensar en alguien que no haya tenido una sola dificultad en su vida. Por favor. Vamos a leer un par de versículos para que quede más claro este punto. Tras pequeñas correcciones recibirán grandes beneficios, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en crisol y los aceptó como sacrificio de holocausto. Piensa, por ejemplo, en los metales que se tienen que poner al fuego y se ponen al rojo vivo para purificarse. Y el metal queda muy caliente, pero después de ese proceso es precioso y ya no se le pueden impregnar. O sea, sí se ensucia, pero lo limpias. Pero ya no es que lo tenga dentro esa suciedad. Lo mismo nos pasa, las pruebas que nos manda Dios o que se nos presentan en la vida nos van a ayudar para fortalecer alguna virtud, para alcanzar algo, para ser más orantes, para ser más pacientes, no sé, no lo sé, pero las pruebas siempre te van a ayudar a fortalecer algo, a ser mejor. Y dice, recibirán grandes beneficios. ¿Qué más beneficio quieres que irte al cielo?
¿qué más podemos querer en esta vida que vivir con Dios en la eternidad? También, pues ni modo que no hable de este tema, ese es su título, la sabiduría. Y la importancia de pedirla, porque sería muy soberbio de nuestra parte asumir que nosotros solitos podemos y que nosotros seremos los capaces de todo. Pues no dejamos de ser criaturas limitadas, creados. Si queremos alcanzar la sabiduría que viene de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Pues pedírsela. Y el ejemplo nos lo pone Salomón. Acuérdense que él llegó a ser rey muy chavito y Dios le dice, oye, pídeme lo que quieras. Y Salomón le contesta, quiero sabiduría para guiar a tu pueblo. Y Dios se la da y se le conoce hasta la fecha como el rey sabio. Por eso supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. Habla acerca justo como este testimonio de Salomón. Busquemos la sabiduría, pidámosla. Hay veces que tú estás entre dos o más opciones que dices, no sé qué hacer, pues híncate, ve al sagrario o frente a alguna imagen, no lo sé, cómo te acomodes y pídele al Señor que te ilumine a tomar las mejores decisiones. Se vale no saber, se vale sentirse chiquito y se vale pedir la sabiduría. Supliqué y se me concedió. Pidan, dice Jesús, pidan y se les dará. Y muy interesante, en este mismo capítulo, si nos seguimos más adelante, pareciera que el libro de la sabiduría hace como una descripción tal cual del Espíritu Santo. No le llama así, porque todavía no ha llegado Jesús a decirnos que así se llama, pero ya hay esta noción. Llegué a conocer cuanto está oculto y manifiesto, porque la sabiduría, artífice de todo, me lo enseñó. Pues hay en ella un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, ágil, perspicaz, inmaculado, claro, impasible, amante del bien, agudo, libre, bienhechor, filántropo, firme, seguro, sereno, que todo lo controla y penetra todos los espíritus, los inteligentes, los puros, los más sutiles. Es una descripción tal cual del Espíritu Santo. La sabiduría en plenitud es Dios. De hecho, en varios de estos libros sapienciales tal cual se acapara. La sabiduría crea, es quien creó, Dios. Y aquí nos dice que hay en ella un espíritu. Hay en ella, ¿en quién? En la sabiduría. Y en la sabiduría, Dios. Ya nos está hablando aquí del Espíritu Santo para que veamos cómo no es que se contrapongan el Antiguo y el Nuevo Testamento, sino más bien es como un crecimiento, como poco a poco se van revelando cosas nuevas y se nota que este libro ya está muy cercano al acontecimiento de Jesús, que va a revolucionar todo, porque ya habla de este espíritu y vean todas las cualidades, único, sutil, ágil, perspicaz, inmaculado, amante del bien, todo esto es el Espíritu Santo. Otro de los temas que va a manejar la sabiduría es ver la mano de Dios en todo. Si ya nos había dicho que Dios nos prueba, pero que recompensa, ¿qué significa? Que Él es este Dios providente que está al pendiente de nosotros. Y va a tomar como referencia el Éxodo, comparando la experiencia de los egipcios contra la de los judíos. Por ejemplo, pensemos en las plagas. El Nilo, que se convierte en sangre, lo contrapone con el agua que sale de la roca cuando los hebreos están en el desierto. O las codornices que les da a los hebreos para que coman carne contra las plagas de los animales contra los egipcios. Y así, una con otra. Como para, amigo, date cuenta, Dios está contigo. A pesar de que los hebreos estaban en el desierto y la tenían bien complicada y no sabían por dónde, Dios no les falló. A los egipcios les dio la plaga de la oscuridad, a ellos era la columna de fuego que los guiaba. Todo el tiempo así. Y sí, a veces es complicado darte cuenta cuando la situación está muy negra que Dios está ahí, pero ahora sí que me la vas a tener que creer. Dios está ahí. La providencia de Dios no abandona. Hay una palabra que se oye bonita,
la diosidencia. Es que todo es diosidencia. Sí es una palabra bonita. No es políticamente correcta. La palabra correcta es providencia. Todo lo que pasa es por providencia. Un sacerdote al que estimo muchísimo parecía muletilla en él. Es que es providencial que haya pasado esto. Es providencial que nos tocara esta lectura. Es que es providencia. Pues sí, porque toda nuestra vida es providencia. Toda nuestra vida es porque Dios lo permite y Dios nos ayuda y Él nos está acompañando a cada paso. Finalmente, va a criticar fuerte y duramente al paganismo. Si ya habíamos dicho que tiene como este objetivo dual de que los judíos no se pierdan y convertir a los paganos, pues claro que le va a dar duro y tupido a las religiones paganas, porque le salpica a los dos. Por un lado, al judío de, a ver, no te contamines, tú ya sabes que el Dios verdadero es Yahvé, no andes buscando otros dioses, que sus cachetadas. Y por otro lado, a los paganos de, a ver, amigo, date cuenta, tus dioses están chafas, tú los haces, tú haces la estatuita. Aquí está Yahvé, Dios verdadero, que solo es uno y es infinito, no necesita más dioses, no se pelea con más dioses porque Él es el único. Vente para acá. Va a ser una crítica al paganismo porque pues básicamente eso es su objetivo, evangelizar paganos y reafirmar la cultura judía y las tradiciones y la teología y todo lo demás. ¿Qué podemos concluir de este libro? Primero, como ya dijimos, que es como la cima o la punta de toda la teología israelita veterotestamentaria. ¿Qué significa esta palabra dominguera? Del Antiguo Testamento. O sea, hablando previo a la revelación plena de Jesús, la sabiduría va a ser como la cerecita en el pastel, va a terminar de cerrar todo lo que los demás libros a lo mejor dejaron abiertos. Va a ser el primer libro que hable tan claro y tan tajante acerca de esta inmortalidad, de la trascendencia, de la muerte solamente como un paso y no como un final de tu vida y que ya se acabó. Y algo bien interesante es que utiliza realidades o ejemplos griegos para transmitir ideas israelitas, que es básicamente lo que nos pide el Papa hoy. Que no que cambiemos el mensaje de Jesús, sino que seamos creativos al momento de evangelizar. Por ejemplo, el canal de YouTube o demás redes sociales. Evangelizar con los recursos que tenemos, hablar en el idioma que habla nuestro público sin descuidar el mensaje central. Eso es bien importante. No en el afán de quererte hacer uno con la persona a la que estás hablando, caigas en su realidad. No. El autor de la sabiduría peleaba a los dioses paganos, pero utilizaba términos griegos para explicar verdades israelitas. Esta como inculturización de la que tanto está de moda hablar ahorita, como les explico que ya tiene 2000 años de existir. Esto fue todo por hoy. Estuviste en Razonando mi Fe. Yo soy Liz Franco y recuerda, razona, cree, ama y contempla.